Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muy bien. Deben estar muy bendecidos. Amén. Muy bendecidos. Grandemente bendecidos. ¿Por qué? Porque tenemos un gran privilegio. ¿Sí me están oyendo? Sí. Tenemos un gran privilegio. Y es el privilegio de estar ocupando una silla para poder escuchar la palabra del Señor, para poder recibir la sabiduría de Dios. Tenemos el gran privilegio de recibir el consejo de Dios. No importa que haya sillas vacías, así hubiera una sola persona, la palabra del Señor es predicada, el consejo de Dios es predicado y Él sabe el tiempo, el lugar, Él todo lo conoce de nosotros. Él tiene un privilegio especial para aquellos que le aman y obedecen sus mandamientos. Por eso somos tremendamente privilegiados. Estamos en la serie El Jesucristo bíblico. Estamos descubriendo por la palabra de Dios al Jesucristo que está escrito en la Biblia. ¿Qué problema tenemos los seres humanos, sobre todo aquí en Latinoamérica? Que hay un Cristo que se predicó que no es el que está en la Biblia. Y todos nosotros debemos saber eso. Hay un Jesucristo que no es bíblico. Es decir, en la Biblia dice que tengamos cuidado porque hay muchos que predican muchos Cristos, que son falsos, que son mentirosos, que son engañadores. ¿Y de dónde vienen? De los sistemas religiosos que este mundo inventó. Y por eso es que algunos o muchos dicen, todos los caminos conducen a Dios. Esa es una herejía, esa es una mentira, porque el Señor Jesucristo solo fue Él el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Amén. Entonces solo hay un camino, solo hay una verdad, solo está la vida verdadera y esa la obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasa? Es que hay unos sistemas religiosos que no consideran que la Biblia es su autoridad, sino que ponen otras cosas. Y han dicho, es que es el mandamiento de la Santa Madre Iglesia. Y es que es la autoridad de este y de aquel. Y han puesto esos fundamentos por encima de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice algo completamente diferente, que es Dios. Y en Jesucristo puso toda la autoridad. Por eso Él mismo dijo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y nos dio el mandato de ir. Y por eso el Padre, cuando vino la transfiguración, ¿qué dijo? He aquí mi Hijo, en quien tengo complacencia. A Él escúchenlo. A Él escúchenlo. Amén. Y a eso vinimos hoy. Amén. El título del sermón de hoy se llama El Jesucristo anunciado. Y voy a orar por ustedes. Padre, te damos la gloria, honramos tu santísimo nombre, te bendecimos y presentamos delante de ti a cada persona que hoy escogiste, que hoy permitiste que estuviera aquí recibiendo este mensaje, Padre. Te pido, Espíritu Santo,
que seas tú ministrando cada corazón, que seas tú quitando toda ceguera espiritual, toda oscuridad, que seas tú, Santísimo Señor, reprendiendo todo espíritu demoníaco de sueño, todo espíritu distractor, todo espíritu de ceguera, todo espíritu de soponcio, para que huyan de aquí. Sé tú quien los reprenda, Santo Señor, para que tu luz brille en el corazón de cada uno de los que aquí nos reunimos, para recibir tu palabra. Y por ello te damos toda la gloria y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el Jesucristo anunciado, vamos a descubrir por la palabra del Señor qué tiene para nosotros este mensaje que Él escogió, y por eso te digo, siéntete privilegiado el día de hoy. Nuestra lectura se basa hoy en el capítulo 2 de Lucas, del Evangelio de Lucas, y vamos a leer los versículos del 1 al 14, y dice así la palabra. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el Imperio Romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Amén. Amén. Amada iglesia, debemos saber y entender que nuestra verdadera alegría y reposo es estar unidos al Hijo de Dios. Amén. Eso es un fundamento que debe estar en nuestro corazón. Que nuestra verdadera alegría y reposo debe estar, ¿en dónde? En nuestro corazón, porque debemos estar unidos al Hijo de Dios. Miren esto, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay sistema religioso que venga a traer paz y alegría a tu corazón. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo, y el Hijo de Dios precisamente vino para eso. Por eso dice la Escritura que así como Él es nuestra cabeza, nosotros somos la iglesia, es decir, somos su cuerpo. Y es así que de Él tenemos nuestra vida, nuestra salvación, y ¿saben qué más? Todo bien. Todo el bien que Dios preparó
para los que le amamos y obedecemos sus mandamientos, Él nos entrega todo el bien que necesitamos en esta tierra. ¿Necesitas alegría? ¿Necesitas perdonar? ¿Necesitas que salga de tu interior esa amargura, ese dolor que hay allí por el pecado? ¿Necesitas volver a sonreír, vivir como en esos tiempos de juventud, cuando todo te producía alegría? Cristo Jesús hace eso en tu vida. Cristo Jesús es el único que se puede encargar de limpiarlo todo en tu vida para darte esa vida nueva. Y Él vino no solo para darnos esa vida nueva y salvación, sino que además nos va a entregar todas las riquezas de su gloria para que en este tiempo, en esta tierra, en la vida que nosotros vivimos, tengamos y gocemos de todo el bien que Él nos quiere hacer. ¿Qué nos enseñaron las religiones? A conocer un Dios que lo imaginamos tan lejano que jamás nos escucha. Y Él está presente en la vida del creyente. Por eso es que dice, Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. ¿La cabeza estará separada del cuerpo? No, Dios mío. Entendamos eso. Presta tu corazón para el Señor y vas a ver la gloria del Señor. Debemos entonces aprender, mis amados, lo miserable de nuestra condición si no tuviéramos refugio en Él para ser guardados bajo su protección. Sin embargo, no podemos llegar al cielo si no fuera que de su parte Él se hubiera acercado a nosotros y que se ha acercado mediante su nacimiento. Amén. Cuando se ha vestido, Él vino en una naturaleza divina y se quitó su vestido. Dice que se despojó de toda su gloria y se puso el vestido de nuestra naturaleza humana y se ha convertido en hermano nuestro. Amén. Amén. Iglesia, ¿entiendes eso? Él, siendo Dios, siendo divino, vino y se posó en el vientre de una mujer, despojándose de su divinidad, a la cual renunció, despojándose de su gloria, y se puso el vestido de nuestra naturaleza humana y se convirtió en hermano nuestro. ¿Qué otro Dios? ¿De qué religión ha hecho eso? Ninguna. Ningún sistema religioso. Vamos a ver. El censo. Vamos a ver varias partes. El censo. Los pastores. Los ángeles. Y vamos a ver qué nos dice la Escritura. Empezamos por el censo. ¿Se acuerdan que leímos que el gobernador ordenó hacer un censo? ¿Ok? José y María vivían en Nazaret, región de Galilea. Dios dispuso todo para que se cumpliera la Escritura. Tanto es que escrito está, montones de años atrás se había escrito en Miqueas 5:2. Miqueas es Antiguo Testamento. En Miqueas capítulo 5, versículo número 2 dice: pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Ahí está anunciado que vendría el Mesías. Desde la eternidad. ¿Qué otro puede venir desde la eternidad? Tú te puedes preguntar eso. La Biblia está para que tú le hagas preguntas. Nosotros podemos acercarnos a la Escritura y como tenemos una gran bendición de Dios,
que es tener la llenura del Espíritu Santo, la compañía de Él en nuestro corazón, Él nos va a guiar a toda verdad y nos va a llevar al entendimiento. Por eso dice la Escritura que los de Berea cogían la palabra y verificaban que lo que se les estaba enseñando fuera cierto. Verificaban las Escrituras para entender lo que el Espíritu estaba hablando a las iglesias. En Mateo 2, del 4 al 6 nos dice, esto es para corroborar Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dice así, mandó llamar. ¿Quién mandó llamar? Aquí está hablándonos de Herodes. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que está escrito, eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes en Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo, Israel. Amén. Amén. Podemos comprender entonces algo muy especial, que el censo ordenado por el gobernante estuvo bajo la soberanía de Dios, que había profetizado por Miqueas cientos de años antes que vendría el Mesías prometido. El Mesías se traduce como el ungido, el Dios con nosotros, el Dios de nuestra consolación. Es decir, nos había anunciado que venía un Salvador, que venía uno que nos daría una vida nueva, que venía uno que cambiaría nuestra manera de pensar para que nuestra manera de vivir fuera transformada. Para que ya no viviéramos más en las amarguras de nuestro corazón, en el odio, en el rencor, en la falta de perdón, para que no viviéramos más en conflicto unos con otros, peleando, imponiendo nuestros argumentos, imponiendo nuestros razonamientos. Para eso fue que vino el Mesías. Y aquí la Escritura nos dice que lo corroboraron también los maestros de la ley judía, los cuales, a ser convocados por el emperador romano, le confirman que nacería en Belén de acuerdo a lo escrito en la palabra. Esto a nosotros nos debe llevar a pensar que todos nosotros no podríamos tener refugio en nuestro Señor Jesucristo, sentándonos a la diestra de Dios su Padre, si Él no se hubiera humillado al extremo de ser hecho un hombre mortal, teniendo la misma condición de nosotros. Si se imaginan cómo es la grandeza del Señor. Miren lo sobrenatural que Él ha hecho. Siendo Dios el que habló y creó esta tierra, el que creó todos los ríos, los mares, las montañas, toda la naturaleza que tus ojos ven, Él fue el que habló y el que anunció que enviaría a su Hijo, que enviaría a Dios mismo a restaurar, a cambiar nuestra vida. Ustedes ya pueden ir y ver hoy en internet cómo es de gigantesco este universo que nosotros conocemos. Cuando yo era niño y estaba en la escuela, nos hablaban de 9 planetas. ¿Se acuerdan? Estaba constituido el universo por el sol, el cielo, las estrellas y 9 planetas. Hoy nos hablan de miles, miles y millones de galaxias. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Daniel, la ciencia se aumentará. Es decir, así como el Señor ha venido profetizando y profetizó que vendría un Mesías, así mismo en Daniel dijo, y la ciencia se aumentará y se está cumpliendo. Por eso es que tú debes tener la certeza verdadera de que Dios sí existe, Dios es real, Dios sí puede y tiene el poder para transformar tu vida y para hacer de ti una gran persona de impacto, de influencia poderosísima en esta tierra.
Dios, en su plan de redención, lo ha previsto todo. Y por eso es que la Escritura nos dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo. En la realización del censo podemos ver a Belén como un pueblo insignificante. Allá estaba José y María en Nazaret. Pero el propósito de Dios tenía que cumplirse porque había sido profetizado cientos de años atrás que el niño nacería en Belén. Y por eso se ordena el censo. Y a través del censo, David y María se desplazan a caminar hasta el lugar donde el niño nacería. Una insignificante población que según los datos históricos, tal vez en esa época apenas llegaba a unos 400 habitantes. Pero Dios la escogió así. ¿Saben para qué? Para mostrar su gloria venidera. Para mostrar su gloria venidera. Para mostrar su gloria venidera. Y eso de pronto nosotros miramos y escuchamos su gloria venidera. ¿Qué será eso? ¿Saben qué? La gloria de Dios. Ya la vamos a ver. Punto 2. El nacimiento. Nació el Mesías, teniendo la misma condición que nosotros, habiéndose humillado al obtener la misma naturaleza de ser humano mortal, lo cual se cumple proféticamente, por lo cual es llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él había anunciado, el Padre había anunciado que vendría el Mesías, es decir, Emmanuel, el Dios que venía a estar con nosotros, el Dios que se iba a humanar, que se iba a convertir en ser humano para estar con nosotros. ¿Cuándo? Todo el tiempo, para siempre, por toda la eternidad. Escucha bien eso. Todo el tiempo, para siempre, por toda la eternidad. Él fue el que lo anunció y eso fue lo que se cumplió. Por eso dice Dios con nosotros, Emmanuel. Él nunca nos dejará, dice la Escritura, ni nos desamparará. Entonces, siendo esto así, cuando buscamos a nuestro Señor Jesucristo para hallar en Él alivio para todas nuestras angustias y preocupaciones y una protección segura e infalible, tenemos que comenzar por su nacimiento. Porque tenemos que conocer la verdad. El Señor Jesucristo dejó allá escrito, y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Esa verdad tiene que empezar por su nacimiento. No se nos dice solamente que fue hecho hombre semejante a nosotros, sino que se despojó de sí mismo a tal extremo que escasamente se lo tuvo como miembro de la raza humana. Recordemos que en el hostal, o en el mesón, como dice en la Reina Valera, o en el hotel, no había cupo. Y mire lo que yo pienso, a nadie le interesó. Ni siquiera se fijaron, o tal vez sí, pero no les importó el estado avanzado del embarazo de María. Yo pienso que la vieron, ¿cierto? Y vieron que estaba a punto de dar a luz, porque eso es evidente. Cuando uno ve a una mujer que ya tiene un estado muy avanzado de embarazo, uno dice, está a punto de dar a luz, ¿cierto? ¿Sí o no? Las que son mamás saben eso, ¿cierto? Y los que vemos a las mamás también lo sabemos. Por lo tanto, podemos concluir que esos que estaban allí en el mesón, cuando José llega a preguntar con ella por un lugar para hospedarse, les dicen que no hay lugar, a pesar
de que ella estaba a punto de dar a luz. Propósito de Dios. Piensa en eso. Piensa en eso. Por eso nos dice que en efecto fue desterrado de toda morada, de toda familiaridad y de todo compañerismo. Es decir, ellos venían ¿de dónde? ¿De dónde? De Nazaret venían, y allá tenían a todas sus familias, allá tenían a sus amigos, a sus vecinos, y si hubieran estado allá, entonces allá podían haber acudido a cualquier lugar, incluso en su propia casa. Pero el Señor, en su propósito eterno, lo hizo despojar aún más a sus padres, donde no había ni una posibilidad de nada. ¿Entendemos eso, iglesia? No, Él fue desterrado de toda morada, de toda familiaridad, de todo compañerismo, tanto que para recibirlo no hubo sino un establo y un pesebre. Aprendemos ahí cómo exhibió Dios los tesoros infinitos de su bondad al querer que su Hijo fuese humillado de esa manera por amor a nosotros. Y esto nos debe llevar a un pensamiento, que es algo que el Señor pone en mi corazón en estos momentos. ¿Cómo han sido o cómo son tus celebraciones navideñas? Hay unos cristianos que como yo, y hoy lo estoy diciendo porque tengo que corregirlo en mi vida. Al Señor le interesará que nosotros celebremos su nacimiento el día 24 o 25 de diciembre. No, Él quiere que celebremos todos los días en nuestro corazón. Pero que si queremos celebrar una fecha especial y las costumbres latinoamericanas o mundiales dicen que lo hagamos o que lo hacemos el 24 o 25 de diciembre, entonces sí lo podemos hacer. Pero un día yo le dije a mi esposa, quitemos ese arbolito, quitemos esas luces, porque nosotros ahora somos cristianos y como cristianos tenemos que celebrar es al Dios verdadero, pero nos apagamos. Y llegó la primera celebración del 24 de diciembre y gloria a Dios por el pavito. Gloria a Dios por el vinito. Y llegaron las 12 de la noche. Feliz Navidad, que Dios te bendiga. Estoy lleno de alegría y de gozo. Y nos vamos a dormir. ¿Dios quiere eso para ti? No. Dios quiere que tu vida sea llena de alegría. Dios quiere que tu vida sea llena de luz. Entonces, si quieres prender las luces en Navidad, préndelas con este nuevo entendimiento. Prende el arbolito, llena de alegría tu casa, invita a muchos y darles a conocer la verdad del que te llenó de gozo y de alegría tu casa, porque Él está perdonando tus pecados, porque Él está reconciliándote con Él, porque Él está dándote alegría de una vida nueva, Él está llenándote del Espíritu Santo y está haciendo todo esto para que reconozcamos de qué manera sufrió nuestro Señor Jesucristo. Desde su nacimiento por nosotros, que al buscarlo no tenemos que hacer largos recorridos para encontrarlo como le tocó a José y María, o para ser verdaderamente unidos a Él. Él dijo, el que viene a mí, no lo echo fuera. Pero también fue el que dijo, vengan a mí todos los que estén cansados, que yo los haré descansar. Y también dijo, me halla el que temprano me busca. Pero también dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y todos nosotros el Señor quiere que tengamos un corazón así como de niño, que se deje enternecer nuestro corazón para que hagamos celebraciones verdaderas en Cristo Jesús, porque Él nació por la promesa. Amén. Por esta causa quiso sujetarse a toda vergüenza al punto de ser realmente rechazado por el resto de los hombres. Esto nos muestra que nosotros también debemos de poner nuestros argumentos. Escucha bien esto, mi hermano. Escúchalo bien, por favor. Mi hermano Víctor, mi hermana Eliana, Natalia, miren, escuchen por favor lo que el Señor nos quiere decir. Que así como Él se despojó, nosotros también debemos de poner nuestras armas, es decir, nuestros argumentos, nuestros razonamientos, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altivez. Debemos acercarnos a Él con toda confianza, pero humillados, haciéndonos pequeñitos, porque Él se humilló para venir a servirnos. Debemos dejar de andar diciendo, es que yo no me he entregado a la iglesia porque allá no me predican al Dios que yo conozco, y el Dios que yo conozco es el Dios de amor, el que no juzga a nadie, el que me ama, el que me consiente. No, nosotros estamos conociendo al Dios verdadero, al que se humilló, al que no tendrá por inocente al culpable, del cual nadie, ni uno solo, se puede burlar, porque todos nosotros, sin que falte uno solo, un día estaremos delante de su presencia y ahí ya no tendremos excusa. Todos, hermano, sea creyente o no sea creyente, haya creído, haya escuchado o no la palabra de Dios, un día sin que falte uno solo, todos estaremos delante de su presencia y en ese momento ya no podremos abrir nuestra boca, ya no podremos decir, pero es que ya no tendremos excusa, mis hermanos. Por eso debemos escuchar al Dios vivo, al Dios que ofrendó su vida para que tú pudieras vivir eternamente salvado, reconciliado, perdonado, justificado, santificado y entregado a la nueva vida eterna, llena de gozo y de alegría. Amén. Porque si Él es la cabeza del cuerpo, y como cabeza se humilló, entonces mucho más nosotros, que tanto lo necesitamos, debemos humillarnos, debemos postrarnos, porque somos miembros de su cuerpo, somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Iglesia amada, todos debemos recordar y nunca olvidar que somos seres humanos creados por Dios con unas características especiales que jamás estarán por encima de nuestro Dios. Quitémonos esos pensamientos. Ni uno solo de nosotros está por encima de Dios. Y entonces, ¿por qué nos llenamos de tanto orgullo? Muchas veces hay una reunión cristiana y muchos se levantan a decir, llaman al pastor o le mandan un mensaje a los líderes diciendo, hoy no te podemos acompañar. Como si fuera que nos estuvieran haciendo un favor. No, el favor lo necesitas tú, no yo, no Dios. Amén. Seamos de corazón humilde. Dejemos esa soberbia, dejemos ese orgullo. Somos iglesia del Señor y tenemos que recordar y nunca olvidar que somos seres creados por Dios con características especiales que jamás estarán por encima de Dios y que por tanto nos deben llevar a una meditación diaria acerca de nuestra condición para que realmente vengamos a los pies de Jesús en una auténtica actitud de humildad y reverencia porque estamos delante del Dios vivo y verdadero. ¿Sabías eso? Dios está pendiente de ti
todo el tiempo. Él está viendo lo que tú piensas. Dice la Escritura que antes de que una palabra por su boca salga, Él ya conoce lo que vas a decir. Eso debe producir en nuestro corazón humillación, humildad. ¿Por qué nos resistimos? ¿Por qué sacamos tantas excusas? Ay, hoy no me puedo reunir contigo, como si me estuvieras haciendo un favor. Estamos haciendo una reunión para discipularnos. Ay, qué pena, hoy no te puedo acompañar. No, eso se llama soberbia. Eso se llama ponerse por encima de Dios. Y nosotros no podemos hacer eso, porque somos creados por Él. Nosotros no somos el invento del Big Bang. Somos los hijos de Dios, si hemos creído. Los pastores. La Biblia nos recuerda en el verso 8 que había uno, yo le puse aquí, campesinos pastores. La Biblia nos dice pastores, pero el pastor es un campesino. Entonces por eso puse campesinos pastores. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban cuidando sus rebaños de ovejas. Los pastores de ovejas en Israel eran verdaderos pastores que iban delante de sus rebaños y verdaderamente se dedicaban a pastorear y a cuidar diligentemente el rebaño que se les encargaba. Este pasaje que leímos hoy nos muestra unos pastores que estaban vigilantes de noche cuidando sus rebaños de ovejas. ¿Y qué sucede allí? Dice, de repente aparece entre ellos un ángel del Señor y el resplandor. ¿Se acuerdan que les dije? Y pensamos, ¿y qué será eso de la gloria de Dios? Y mire lo que dice aquí. De repente aparece entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores quedaron aterrados, pero el ángel del Señor los tranquilizó y les pidió no tener miedo, pues recibirían buenas noticias para que las divulgaran a mucha gente. Y anuncia el ángel que el Mesías ha nacido en Belén y les da una señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela. Amén. De pronto, dice allá, que se une al ángel una inmensa multitud. Los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Pues miren esto. Los pastores recibieron la complacencia del Señor. Pues fue a ellos a quienes se manifestó en gloria. Fue a ellos a quienes se manifestó en gloria. La iglesia debería decir, amén. Amén. Dios se quiere manifestar en complacencia en quienes le aman y obedecen sus mandamientos. Los pastores, vemos, eran diligentes en lo que hacían. Estaban de noche. Mire que la Biblia ahí en ese pasaje nos dice que era de noche. Estaban esforzándose por cuidar los rebaños de las ovejas a su cargo. Eran de un mismo corazón, eran de un mismo sentir. No nos dice la Escritura cuántos pastores eran, pero sí nos dejan ver que su obediencia y su diligencia llama a la complacencia de nuestro Dios, quien les manifiesta su gloria y les da el maravilloso anuncio. Luego ellos van corriendo deprisa a buscar el lugar del nacimiento y comprueban que lo anunciado por Dios a través del ángel era cierto. Ellos lo pudieron corroborar. Tú puedes corroborar
la presencia de Dios en tu vida, porque Dios decidió dejar el Espíritu Santo en Pentecostés para toda la iglesia, para todo aquel que crea en Él. Amén. Luego de eso, ellos salen corriendo y van a contarlo a todos y la gente se asombraba. Luego regresan a sus lugares adorando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído. Tú hoy estás viendo y oyendo. Amén. En los pastores vemos comunión, en los pastores de ese pasaje vemos diligencia, en estos pastores del pasaje que hoy estamos leyendo vemos perseverancia, vemos entrega, vemos sumisión sin importar las condiciones ambientales que ellos estaban experimentando. Y aquí te invito a que pienses esto. Tal vez tú puedes pensar que tu vida es un desastre. Tal vez tú puedes pensar que tu economía es un desastre. Tal vez tú puedes hoy estar pensando que tu vida sentimental, que tu vida amorosa es un desastre. Pero ¿a Dios le queda grande tu vida? ¿A Dios le queda grande la restauración de tu vida? No. La Biblia nos dice que Dios hace nuevas todas las cosas. Que para Él no hay nada imposible. Que Él puede hacerlo todo nuevo. Que Él puede volver a poner alegría. Pero nosotros sí debemos escuchar la palabra y ponerla por obra y salir a contarlo a todos, porque todos tenemos la posibilidad de experimentar las maravillas de nuestro Dios, de ver la gloria de Dios, cómo es que transforma, cómo es que nos hace libres. Él lo hace, solamente tú debes creer. Amén. Por eso estos pastores los vemos que no eran unos peones de sueldo. Estos pastores vemos que amaban sus rebaños. Ellos estaban allí de noche en su misión, sin importar lo que estaba sucediendo a su alrededor, porque había peligro. Siempre estaban atentos, prestos a proteger. Es en estos en que Dios se complace para mostrar su gloria. No son sino siervos del Altísimo que están dispuestos a abrir su corazón para nuestro Señor. Y viene una pregunta para nosotros. ¿Lo podemos hacer como ellos? ¿Qué piensas? Piensa. ¿Lo puedes hacer como ellos? ¿Estás dispuesto? ¿Lo puedes hacer como ellos? Claro que puedes. ¿Crees que lo podemos lograr? Claro que sí. ¿Saben por qué? Porque contamos con la gracia y el favor de Dios, quien siempre está disponible para nosotros. Dios está disponible para nosotros todo el tiempo, porque Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el que entregó su vida para que tú tuvieras vida. Y el Salmo 17:3 nos dice: pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante toda la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. ¿Está el Señor ahí atento? Ahí está. Y en 1 Corintios 3:13 nos dice: pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Va a llegar un tiempo, va a llegar ese tiempo en que nos vamos a presentar delante del Señor. Y el fuego revelará la clase de obra. 1 Corintios 3:13. ¿Estás pensando en esto? Mira,
el día del juicio, el fuego revelará todo lo que nosotros hayamos hecho en esta tierra. Todo. Ah, no, que yo decidí no ser creyente. Pues todos tenemos la libertad de elegir si vamos a hacer o no vamos a hacer, pero el Señor nos advierte que va a pasar. Y por eso nos dice a todos y cada uno, un día te vas a venir y te vas a presentar delante de mí. Sin que falte uno solo te vas a presentar delante de mí. Y aquí dice, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. Ah, que no, lo que pasa es que, Señor, yo fui exitoso en mi profesión, yo me pensioné, yo obtuve esto, yo hice aquello, yo logré educar a muchos, yo enseñé, yo me dediqué a esto, yo protegí, yo hice esto y otro, tuve muchos hijos, tuve un matrimonio ejemplar. Pues has de saber, nada de eso te servirá, porque todo eso será pasado por el fuego, y el fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Por eso es que debemos reflexionar en nuestra vida. Ahora entiendes el por qué cuando el Señor dice, oye, perdona. Perdonar no es algo que tú sientas hacer. Perdonar es algo que simplemente debes decidir, porque cuando tú decides perdonar, entonces el Espíritu Santo va a guiarte y va a traerte la paz que sobrepasa todo entendimiento. No importa el daño que te hayan hecho, no importa. Yo hoy soy un hombre libre. Gracias a Dios, fui muy maltratado cuando era niño, tremendamente maltratado. Si no me pegaba mi mamá, me pegaba mi papá. Si no me pegaba mi papá, mi hermana mayor. Si no me pegaba mi hermana mayor, los dos que seguían. Pero si no me pegaban ellos, me pegaban en la calle. Y si no me pegaban en la calle, en el colegio. Y si no me pegaban en el colegio, era la policía. Hasta que un día dije, nadie más me va a pegar. Y me armé. Me metí una varilla en mi pantalón y tenía 11 años. Y dije, nunca nadie más me va a pegar. Y me convertí en un hombre violento, en un hombre rebelde, en un hombre que no quería sino solo violencia. Pero gloria a Dios que nunca tuve que usar esa varilla. Gloria a Dios, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le aman. Porque Él está pendiente en sus predestinados. Y gracias a Dios no morí y no me perdí. Y hoy puedo estar aquí diciendo, gloria a Dios, porque Él me tomó, me perdonó, me reconcilió, me liberó, me dio una vida nueva y hoy puedo contar que el Señor, todo el rencor que había en mi corazón, todo el odio que había en mi corazón, toda la amargura que había en mi corazón, el Señor lo cambió por gozo, por alegría de la salvación. Por eso es que debemos creer en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que escuchamos las palabras de Dios que nos ayudan a caminar con Él. No podemos negarnos a obedecer basados en nuestros razonamientos, en nuestros argumentos, porque eso es lo que demuestra es cuánto nos hace falta ser sumisos y obedientes a nuestro Dios. Tengamos pleno conocimiento que Dios nos dejó al Espíritu Santo. Reflexionemos y meditemos cada día cómo está nuestra comunión con nuestro Dios, que se entregó en gran humillación por nosotros para darnos todos los privilegios de la salvación y la vida eterna al creyente, junto con todas las promesas que están escritas en su palabra. Corramos con diligencia la carrera que nos espera hasta llegar a la meta del supremo llamamiento, el cual es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, iglesia. Amén. Vimos el censo. Vimos los pastores, ¿cierto? De ellos estamos aprendiendo. Gloria a Dios. Y ahora los ángeles.
En el pasaje de Lucas que leímos, vemos la aparición sobrenatural de un ángel del Señor. Vemos que los ángeles son sometidos al señorío de Cristo. Los ángeles no pueden venir aquí por voluntad propia, ¿sabías eso? Apréndelo. Los ángeles solo pueden visitar y ser enviados por el Señor. Ellos no tienen voluntad propia para decidir. Los ángeles del Señor son absolutamente sujetos, sometidos a su autoridad. El nacimiento del Mesías fue anunciado en Lucas 1:26. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, a una aldea de Galilea, y le anuncia a María que concebiría un hijo del Espíritu Santo, y le dice: no tengas miedo, muy favorecida, has hallado gracia y favor de Dios. Los ángeles, debes saber, mi hermano, tienen nombre y obedecen, repito, perfectamente a la voluntad de Dios. De ellos aprendemos entonces algo: absoluta obediencia, sujeción y sometimiento a Dios. Ahora, el que te enseña a obedecer es Él. Tú no puedes andar diciendo por ahí: yo soy muy desobediente porque es que yo le pedí a Dios que me hiciera obediente y Él no lo ha hecho. No, tú tienes que creer y dar el paso de fe. Si Él dice: oye, mire, no te metas por este camino porque te va a ir mal, métete por el camino que yo te señalé, entonces tú debes ser obediente en caminar en el camino que el Señor te señaló. No puedes andar diciendo oraciones equivocadas como: Señor, cámbiame, transfórmame, sin tú andar en el camino, porque así no funciona. La obediencia, el Señor que te está dando los mandamientos, las normas, los estatutos, los preceptos, los mandatos que vienen de Él, Él te los da para que te vaya bien, para que tengas una vida próspera, pero tú debes poner tu empeño en caminar en ese camino que el Señor te señaló. Pero si tú eres de esas personas que hacen oraciones: cámbiame, renuévame, pero no hacemos nada, nada va a suceder. Y un día estaremos en su presencia. Entonces, decide amar, decide perdonar, decide reconciliarte, decide sacar de allá adentro ese rencor y ese odio que hay allí. Decide sacarlo, porque Dios está contigo, porque Él te amó primero, porque Él, así como envía a sus ángeles y nos muestra a través de ellos que ellos eran sujetos, sometidos, obedientes, así debemos ser nosotros, porque haciendo eso nos irá bien. Amén. Daniel, acuérdense el pasaje en Daniel, allá creo que es 9 y 10, lleva un mensaje de revelación, el ángel del Señor, creo que es Gabriel, ¿cierto?, que lleva un mensaje de revelación acerca del futuro al profeta Daniel. Ustedes lo pueden leer allá. Lean toda la historia de Daniel, que es hermosísima. Es de poder, es de autoridad, es grandiosa esa lectura en el libro de Daniel. Pero aquí nos está hablando del capítulo 8 y 9, donde nos dice que el Señor envió un ángel a revelarle a Daniel acerca del futuro, y fuera de eso le dio el entendimiento a los siervos del Señor. Los ángeles del Señor son mensajeros que vienen en pos de los hijos de Dios, de su iglesia. Vemos también la mención de los ángeles cuando visitan a Sodoma y Gomorra. ¿Para qué? Destrucción, es decir, juicio de Dios. Los ángeles del Señor también son usados para juicio. Mucho cuidado con eso. Los ángeles, debemos saber algo, son poderosos, muy, muy, muy poderosos. Pero ¿sabe qué no son los ángeles? No son todopoderosos. Los ángeles son mensajeros, obedientes a Dios. Por tanto, nosotros no podemos invocar ángeles, ni adorarlos, ni mucho menos hacer peticiones a ellos.
Sin embargo, están puestos por Dios a nuestra protección y guarda y sirven a nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles cumplen juicios de Dios y son enviados también, son guerreros protectores que defienden al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de Hechos 12, verso 7, cuando Pedro estaba en la cárcel? Y había muchos allá en el aposento alto orando. Dicen que se presentó un ángel del Señor y las cadenas les cayeron de sus manos y de sus pies. ¿Y qué pasó con las puertas de las rejas de la cárcel? Se abrieron y estuvo un ángel del Señor allí. Los ángeles del Señor son poderosos para cuidar. Mira esto. Cuando tú sales de tu casa, por eso tú debes bendecir al esposo, bendecir al hijo que se va para la universidad, bendecir al esposo que sale para el trabajo, bendecir a la esposa que sale a hacer la vuelta nomás del banco. Tú debes orar siempre y decir, Señor, guarda la vida, protege, porque Él está atento a las oraciones de su pueblo. ¿Saben qué? Cuando nosotros salimos a la calle, el diablo está atento. Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiente, mirando a quien devora. El diablo es un asesino. El diablo es un criminal de lo peor. El diablo odia a los hijos de Dios y los quiere destruir. Pero Dios, que nos ama tanto, cuando vamos por la calle y el diablo nos ve, nos quiere matar, nos quiere hacer tener un accidente, nos quiere hacer atracar, nos quiere hacer disparar, nos quiere hacer clavar un puñal. Pero los ángeles del Señor están a favor nuestro y es el Señor el que les impide. Por eso hoy estamos aquí con vida. ¿Entiendes esto? Por eso hoy tenemos vida. Porque el Señor nos está guardando. Por eso tú estás hoy recibiendo la palabra del Señor, porque el Señor te eligió para que te sentaras aquí a conocer estas verdades, para que entendieras que no puedes seguir viviendo una vida como cristiano religioso, sino una vida de un potente Hijo de Dios que se levanta a creer en la verdad de la palabra de Dios, a recibirla, a ponerla por obra, porque en los talentos que Dios te dio, en lo que Dios puso en tu corazón, ya sea que seas médico, abogado, científico, músico o lo que sea que tú te desempeñes o quieras desempeñarte en esta vida, Dios quiere ungirte, Dios quiere llenarte de gracia, quiere llenarte de su favor, quiere llenarte de su gloria para que tú cumplas con el propósito que Él planeó para tu vida en esta tierra, para que tú seas influencia, para que tú vayas y corras como corrieron los pastores a anunciar a todos lo que habían visto y oído. Así Dios quiere hacer en tu vida. Entramos a concluir. Dios anunció. Iglesia, vuelvo a preguntar. Dios anunció. Dios cumplió. ¿El Mesías llegó nacido de una virgen? Nació, ¿cierto? ¿Los pastores fueron testigos y glorificaron al Señor? Sí, la Escritura nos dice que sí. Los ángeles anunciaron su nacimiento y trajeron la gloria de Dios. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Debemos aprender de los pastores y los ángeles. Entonces, reverencia, sumisión, respeto por la obra de Dios y obediencia total a nuestro Dios. Amén. Porque Dios es bueno. Porque Dios es fiel, porque su misericordia es para siempre. Dios Santísimo, yo he orado mucho por esto y quiero decirles a ustedes algo especial que me sucedió. Yo soy una persona que de acuerdo a los diagnósticos médicos
y sobre todo los de los últimos días, no debería yo estar aquí parado. Porque mi columna tal vez no me podría sostener. Mi columna en la parte lumbar no está bien. Pero en la parte cervical tampoco. Pero en la parte media de la espalda tampoco. Hay un desgaste óseo. Hay más de 7 vértebras que están mordiendo mi médula espinal. Pero yo no me explico cómo estoy aquí parado. Solo la misericordia de Dios me tiene funcionando. Por eso le doy la gloria al Señor, por eso me paro aquí, por eso creo que el Señor, así como transformó mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi esposa, la vida de muchas personas que han pasado por este lugar, entonces debemos entender que Dios, así como llegó nacido de una virgen, así como los pastores fueron testigos y glorificaron al Señor, así como los ángeles anunciaron su nacimiento y trajeron la gloria de Dios, entonces nosotros debemos ser entendidos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Entonces debemos aprender de esos ángeles que nosotros debemos agachar nuestra cerviz, debemos doblegar nuestra cabeza, debemos bajar nuestra cerviz, postrarnos de rodillas y entregar nuestro corazón al Señor, porque la obra de Dios se va a cumplir en quienes le aman y cumplen sus mandamientos. Dios habla a su iglesia igual que ayer. De la misma manera que lo hizo con los profetas, hoy su palabra habla al pueblo que es su cuerpo y lo llama a recibir el anuncio que nuestro Señor Jesucristo vuelve por segunda vez. Él es anunciado, está siendo anunciado nuevamente a todo el mundo. El Señor viene y Dios hará incluso, hacer hablar a las piedras de ser necesario, si tú no vas y lo haces. Ni uno solo de nosotros y ni uno solo de nuestros familiares tendrá excusa. Dios está anunciando en toda la tierra que así como fue anunciado su nacimiento virginal en Belén, así vendrá por segunda vez por su novia, lo cual está anunciado en las bodas del Cordero, y su novia será santa, pura, sin mancha y sin arruga. Su iglesia, que somos nosotros, estamos en un proceso de purificación y santificación, y por eso es que debemos someternos. Por eso es que cuando un hermano nos llama a decir: oye, quiero ayudarte, quiero escucharte, quiero guiarte en la enseñanza de la palabra, nunca más le volvamos a decir: hoy no te puedo atender, hoy no te puedo acompañar. Es que somos todos y cada uno de nosotros los que necesitamos la gracia y el favor de Dios. No nos resistamos más al Señor, porque un día vamos a estar todos delante de su presencia.